El diagnóstico está claro, estamos en el horno y me gustaría empezar a escuchar soluciones, pero antes te quiero escuchar Darío. Mira, a ver, primero, datos. Estaba buscando, tengo el dato más actualizado de hace 3 años atrás, pero marca una tendencia. Aquí está, a diferencia de lo que decía Marcelo, hay datos. Hace 3 años atrás aumenta el porcentaje, esto es información del Mercurio, está ahí, resultado de postulaciones, aumenta el porcentaje de alumnos de colegios públicos seleccionados en las universidades. Subió del año 2002-2003 del 35 al 38%. Esa es una tendencia que está. Entonces, lo que quiero insistir en el punto original, hablemos de educación, podemos tener distintas miradas, pero los colegios emblemáticos dejen, porque es como que pareciera que la educación pública se juega en si el Instituto Nacional o el Carmelo Carvajal sigue manteniendo el puntaje. Es una discusión, pero se jodió la cáscara. Lo relevante no es lo que le pasa al Instituto Nacional como institución, no es sino las personas que están ahí. Lo importante, pero a ver, pero te estoy mostrando un dato. Y el Liceo 1 le dio 2 presidentas. Mira, o sea, la presidenta Bachelet estudió ahí. Gracias al proceso de terminar con la selección y de otras iniciativas todavía muy parciales que falta, es que el aumenta el porcentaje de alumnos de colegios públicos seleccionados a la universidad. No solamente los que están en las comunas de Santiago, Providencia, sino también de Arica, de Antofagasta, de Chihuayante, etcétera. Primero. Y segundo, yo escucho a Enrique y yo creo que si, por lo menos cuando tú hiciste tu intervención muy esclarecedora de tu experiencia con la educación pública en Inglaterra, y además valorándola, estamos completamente de acuerdo. Yo creo que habría que ponerle abajo el GC y decir Enrique Basaletti, no sé, militante del Partido Comunista o el Frente Amplio, etcétera. Porque eso justamente es lo que está planteando. ¿Qué es lo que quiero decir para terminar la idea? ¿Por qué hay modelos más exitosos? Por supuesto que hay medidas, etcétera. Porque hay una cosa primero basal que se llama financiamiento público para la educación. El financiamiento tiene que seguir aumentando. Por favor, no tan solo dinero. Que tiene que seguir aumentando. Hoy día, ¿no? Cuando tú miras países del primer mundo, no solamente en términos absolutos, sino en términos proporcionales, porque se invierte más en educación. ¿Y por qué? Porque se entiende que en educación no es solamente el puntaje con que tú sales y si vas a ir a la educación superior, sino efectivamente formar buenos ciudadanos, ya sea para que estén como profesionales exitosos o para que ejerzan oficio, para que estén. Claro, pero eso no tiene que ver con la ideología política, pues, no, lo que pasa es que con financiamiento público. Los colegios para los colegios son de propiedad de personas. Yo no sé si tú eres muy religioso. El problema con los dogmas de fe, porque es un dogma de fe. El dogma de fe hay que... No. Escúchame. Escúchame, déjame terminar. Eso es no, es un dogma de fe que hay que poner más plata. Cuando tú agarras a los países y ves la educación pública y ves el porcentaje de financiamiento, te puedo asegurar que hay, con algunos matices, una correlación. Más invierte el Estado en educación pública, mejores resultados hay en educación pública. En Chile somos un poquito más pobres que en Alemania y en Francia. Pero en Chile, ¿sabes cuánto aumentó el presupuesto en educación entre el 2014 y el 2024? ¿Sabes cuánto? Bastante. Aumentó casi un 50%. Y tiene que seguir aumentando. 5.000 millones de dólares. No, espérame, po. Eso es un dogma de fe. Porque lo que uno esperaría es que tiene que seguir aumentando en la medida que los resultados mejoren. Pero en la medida que los resultados mejoren. Pero no han mejorado. Por supuesto que sí. No han mejorado para la escala de inversión. Aumentaste, Iván. Principios básicos para construir la educación. Aumentaste un 50%. Yo quiero... 5.000 millones de dólares por año, Darío. ¿Sabes cuál es el presupuesto carabinero? ¿Tú dices que no ha mejorado la educación pública? No, pues, pero ven los indicadores de PISA. Pero ven los de PISA. A ver, muchachos, a ver. Mutame todo. A ver, doctor. Apasiona este tema, me encanta. A ver, doctor. Basaletti yo creo que dio en el clavo porque habló de una experiencia personal. Y esas son las que más marcan porque tiene que ver con la educación de sus hijos. Y le gustó. Y yo me agarro de eso. Porque hablemos de principios para comenzar a resolver este problema en base a tu experiencia. El país tiene que crecer, estamos de acuerdo. El país tiene que aumentar su ingreso per cápita y tiene que dar oportunidades particularmente a los oficios, las artes, la educación técnica, estamos de acuerdo. Tenemos que reformular un país donde todo se concentra en la universidad, estamos de acuerdo. A partir de eso, ¿qué es lo que vivió Basaletti? Principios de países que reconstruyeron sus sociedades después de guerras mundiales en base a la cohesión social, en base a que era una responsabilidad estatal, en base a que construimos ambientes de distintos orígenes sociales para construir cohesión social a partir de la educación preescolar, donde hay diversidad cultural, donde a partir de eso hay un currículum nacional que se estructura Inglaterra, con las variables posibles. En la mayoría de los países europeos. Por lo tanto, si la derecha, que en general avala
de que haya una profesora en una universidad privada que gane 17 millones de pesos y la defendieron hasta el final, hasta que fue derrotada en Las Condes, cuando la derecha asuma estos valores que no son dogmas de fe, vamos a poder empezar a encontrar la luz al final del túnel. Estoy de acuerdo. Se hicieron mal las reformas en los gobiernos de Bachelet II. Yo puedo reconocer eso. Pero si aquí los dogmas de fe, que básicamente tienen que ver con que es privatización, con que tenemos que seguir seleccionando, con que no hay que gastar más en educación, no vamos a poder resolver el problema. Vamos a solucionar. Lo que pasa es que está partiendo una falacia, don Marco. Plantean eso. Sí, don Marco, le quiero decir a usted que si usted va a Londres y está en un colegio, en un barrio caro, ahí va a tener integración. Si se va a la periferia de Londres, al sector sur, van a ser todos afroamericanos o todos musulmanes. Así que la integración, ¿por qué? Porque la ciudad está segregada. En París es peor. Entonces, ese mundo ideal que usted ven de Europa... Mucho menos segregado lo que tenemos en Chile, tú lo sabes. París, París es más segregado que Santiago. A ver, está lleno París es más segregado que Santiago. Párenme todo. No le mintamos a la gente. Párenme todo. París que Santiago. Ya, muchachos, párenme todo. Las capitales latinoamericanas Están muteados. Doctor, está muteado. Guarde el arpón. Doctor, tranquilo. Estoy muteado, tranquilo. Está muteado, está tranquilo. Ya. Me encantaría ahora escuchar soluciones. Me gustaría propuestas, soluciones. ¿Ven la luz al final del túnel? Porque hasta el momento ya estamos claros que esto no está bien. A ver, Mervi. Soluciones que son importantes. Aquí el foco tiene que ser si los niños aprenden o no aprenden. Aquí hay una cosa clara. Pensemos en instituciones como Enseña Chile. ¿Qué hace Enseña Chile? Enseña Chile funciona muy bien y toma profesionales de distintas áreas y por 5 años pueden hacer clases en colegios públicos en forma gratuita. Ingenieros, médicos, en fin. Pero pueden hacer solo 5 años clases. ¿Y por qué pueden hacer solo 5 años clases? Porque después de eso tienen que sacar la pedagogía. Y da lo mismo si los niños aprenden. Y si los niños aprenden eso, se tienen que ir, aunque sea buen profesor. Y por otro lado, el profesor malo, que tiene las pedagogías, que sabemos que los niños no aprenden, el estatuto docente impide sacarlo. Entonces, partamos por ahí. El foco es aprendizaje de los niños. Y el aprendizaje de los niños sí se puede medir, entre otras cosas. Bueno, por eso, partamos por lograr terminar con que los que hagan clases tengan que ser solo profesores. Nosotros tenemos una carencia de buenos profesores. Esto es un llamado principalmente para habilitar lo que tenemos en educación media, donde existe el LEM, donde licenciados de otras áreas pueden habilitarse para hacer clases. Eso hay que bajarlo al segundo ciclo básico. Porque el gran problema que esto se arrastra. Nuestra educación partieron por arriba y para abajo es pésimo. Y yo lo digo, yo he hecho clases en muchas universidades. En una universidad tú te tienes que hacer cargo de esos que leen y no entienden lo que leen. Entonces, es tremendamente difícil. Tenemos que establecer incluso tutoría. O sea, no saben, cuando se les pregunta algo, dicen ¿qué? La palabra ¿qué? No entienden que hay que definir. No saben escribir, no saben pensar. Entonces, el real problema de Chile es que el chileno promedio maneja 500 palabras. Con 500 palabras, ese es el rango, no solo de hablar, es el rango de pensamiento. Me pasó acá con el abuelo y Marcelo. Yo creo que las soluciones pasan por lo técnico y no por lo ideológico. Y el problema ha sido los estándares ideológicos con los que le han metido a la educación con la reforma y etcétera. Entonces, como así, en síntesis, creo que la solución es derogar y aplicar. Derogar la falta de selección, o sea, la tómbola, el copago, y aplicar encuestas docentes, aplicar y distribuir mejor el presupuesto en educación para atender allí donde la brecha se genera, porque no hay ningún experto en educación que no reconozca que las diferencias se empiezan a generar cuando los niños son niños chicos. Marcelo Trivelli, usted tiene, una solución. O sea, fortalecer la educación en la cuna. Eso es clave. Obvio. Eso es clave no solo para el niño o la niña, sino que también para las mamás y los cuidadores, para que puedan salir a trabajar. Si eso es clave para la educación y para la economía de esa familia. Segundo, yo no le daría tanta importancia al aprendizaje de materias, porque lo que está probado es que cuando hay una buena vinculación socioemocional entre los estudiantes y sus profesores, los estudiantes aprenden más. Sí. Y eso está demostrado en todo el mundo, incluido en Chile. Y por lo tanto hay que volver a reconocer y a valorar esa relación humana que tiene que darse en el aula, porque no van a aprender metiéndole la materia a como dé lugar. Y eso es clave, volver a una educación socioemocional, pero sobre todo lo que tú decías recién, esos profesionales que van a educar van motivados. Nos distraímos todos. Oye, esos profesionales van motivados
van con ganas, van con relaciones humanas a esos estudiantes. Y por lo tanto, eso es lo que marca la diferencia. No es, perdón, pero déjame terminar. Dale. Es que es una parte clave de la educación. Estoy de acuerdo, pero no es la única. Tal como dijo Gabriela Mistral, que fue una tremenda educadora. Educar es amar a tus estudiantes, es verlos procesar. Y eso es lo que se ha perdido. Yo le pondría... Iván, soluciones. Iván y Abuelo. 5 puntos. Coincido plenamente Iván, con Abuelo Marcelo y Darío. respecto a primera a ver, infancia. Red de jardín infantil, lo mejor que hizo la presidenta Bachelet fue su red Junji, extraordinaria. Funciona muy bien. Segundo, control de la deserción escolar, con programas como 24, que van y obligan que los niños vuelvan a la escuela. Hoy día tenemos un problema de deserción escolar gigantesco. Tercero, control de la violencia al interior de la escuela. El problema de la violencia hoy día es severo, en apoderados y en alumnos. Hay que aplicar aula segura y sacar a esos alumnos complicados, porque si no contaminan el resto. Tercero, masificar los liceos bicentenarios gradualmente para que la calidad vaya aumentando. Y cuarto, la encuesta de evaluación docente. Hoy día los profesores hacen lo que quieren y hay que evaluar. Abuelo. Sí, oye, yo creo que el problema de la educación es el mismo problema que tenemos en salud, que tenemos... La segregación ha hecho que tengamos comunas donde la gente lo único que quiere es salir de ahí. Llevar a sus hijos a otras comunas más seguras, trabajar en otras comunas que son más seguras, donde hay pegas y mejor pagadas, vivir en ambientes donde hay tranquilidad, donde hay árboles, hay aire acondicionado, etc. Entonces, el problema es integral. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Iván respecto de que, claro, hay que intervenir ahí los colegios, pero hay que intervenir básicamente el entorno. O sea, el problema de la seguridad alrededor de los colegios es el mismo que en salud. Hoy día vemos que los trabajadores del Hospital Padre Hurtado en San Ramón están en paro porque tienen terror de que los acribillen. Y eso pasa con colegios, con hospitales, etcétera. Entonces el problema es bastante más complejo y yo creo que hay que abordarlo integralmente, porque si no, la gente va a seguir queriendo llevar a sus niños a otras comunas. Pablo, pero la pasa es que tener un plan. Pero aguante, Darío Quiroga. Sí, soluciones. Mira, voy a decir para que queden con la pera. Soluciones que se acabe la posibilidad de elegir. ¡Ah! Lo dijo. Sí, que se acabe la posibilidad de elegir. Fíjate que, por ejemplo, en muchas ciudades europeas, voy a hablar de Barcelona, la gente exige, porque igual que en Inglaterra, si tú estás en la educación pública, no eliges, no vas a hacer una selección. Te toca ¿dónde? ¿Y dónde te toca? En el más cercano a tu casa. De hecho, es un derecho y una obligación. Porque efectivamente es un derecho para que no tener que mandar a los cabros chicos en micro ni ninguna cosa. Y fíjate que produce un efecto virtuoso, muy cortito. Yo lo vi en Barcelona, que he estado varias veces, y además lo han exigido. En algún minuto estaba complicado por la presión de mucha gente inmigrante, y lo exigieron. Es decir, la gente exige que su cabro chico esté a 3, 4, 5 cuadras máximo del lugar donde vive. ¿Qué tiene eso de gracia? Que además entonces en los barrios viven, tus vecinos son en general los que estudian en el mismo colegio. Por lo tanto, además, la comunidad se autorregula. ¿Implica eso que no hay problemas? No, por supuesto que los hay. Hay consumo, hay violencia, todas las cosas. Pero uno empieza a confiar también en las comunidades locales, en los barrios, la posibilidad de enfrentar las soluciones. Mervi y doctor. Solo decir que las universidades tienen 1000 años, los colegios no tienen 200 años. Es una institución recién inventada y si me preguntan a mí, elegir y elegir más. Y para elegir más significaría terminar con el currículum. Que es más, que existan distintos colegios que enseñen distintas cosas y que si yo quiero que mi hijo sea bailarina, que vaya al colegio de bailarines y que se dedique y que saque su pasión. Porque la neurociencia hoy día demuestra que el aprendizaje no existe si no hay emocionalidad. Por lo tanto, liberemos el currículum, más diferencias de todas maneras. Bien, yo quiero dar un testimonio. Sí, yo quiero dar un testimonio personal. Pero breve, cortísimo. Yo desde hace unos años soy profesor. Yo no estudié pedagogía, me he tenido que aprender básicamente inteligencia artificial, realidad virtual. Y no hay mayor desafío que el ver a estudiantes inteligentes donde uno los ayuda a descubrir el mundo. A las familias, el consumo, inviertan en la educación de sus hijos. Hay tantas alternativas en qué gastar la plata, es la mejor inversión de futuro. Parte por biblioteca, conversaciones, viajes. Eso es lo que hay que hacer. Oye, una medida concreta. Medida concreta, voy a hablar bajito, voy a dejar cortito. Esto ya lo trató de hacer el presidente Piñera, me parece que fue en su primer gobierno. Y anduvo bien, que es poner los estímulos donde corresponde, entonces a los jóvenes hoy día. Porque tú decías, no quiero joderte, pero tú decías, yo ahora soy profesor.
pero tú no hubieras vivido la misma calidad de vida que has tenido siendo médico si eres profesor, y eso no me lo podéis negar. Entonces, si uno pone los estímulos donde corresponden, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué? Para que no me engañes. Claro. Entonces, si a un cabro saliendo de la enseñanza media, por ejemplo, le pone incentivos para que sea profesor en vez de médico, porque aquí la carrera va a ser, qué sé yo, 50% gratis, te aseguro que cambia la cuestión. Esas son cuestiones concretas, el resto es música. Nos mandó un mensaje uno de nuestros televidentes, ¿cierto?, que nos ve todos los días, emblemático, dice, a ver, los que hicieron mierda los colegios públicos ahora quieren manejar tus fondos de pensiones. ¡Qué tranquilizador! Ahí está, el meronista. Ya, póngame la música, por favor. Quiero dar las gracias a todos mis invitados el día de hoy. Muchas gracias, Darío. Doctor, muchas gracias. Marcelo, abuelo, muchas gracias. Que me despido con calma. Muchas gracias, mi queridísima Rocío Cantuaria, Mervi, Basaletti, Iván Puje, muchas gracias a todos. Muchas gracias a la producción, tremendo programa el día de hoy. Recuerden suscribirse www.sinfiltros.cl. Hay distintos planes, básico, premium, super, para que podamos tener otra temporada más. Así que ya lo saben, levántate, papito, para que sigamos. Ya, nos vemos, chao.